momento de establecer un contacto telefónico. Está nuestra compañera Blanca López. Tenemos imágenes del juzgado de la ciudad de Lambaré. Blanca, ¿cómo te va? Buen día. Muy buenos días. Y un temerario operativo realmente ha realizado la Policía Nacional, nada más y nada menos para transportar a Alcides Oviedo Brites, quien se encuentra recluido en la agrupación especializada, a Aldo Mesa, quien también cumple condena por secuestro y homicidio, y también a Carmen Villalba, que fue traída desde El Buen Pastor. Hace exactamente 10 minutos, Carmen Villalba ya fue llevada nuevamente hasta la penitenciaría de mujeres Buen Pastor, bajo un dispositivo de seguridad tremendo. Los tres fueron convocados ante el juez Hugo Camé en el juzgado de la ciudad de Lambaré. Todos queríamos saber por qué se da esta convocatoria de estos tres considerados criminales de alta peligrosidad, acusados de secuestro y homicidio. Además, por la situación en que se encontraban los mismos, Carmen Villalba en su momento, en el 2003, se había fugado a la Penitenciaría Nacional del Buen Pastor y fue detenida el 2 de julio en la zona de Capilla del Monte de Ñemby. Carmen Villalba ya estaba cumpliendo condena por el caso de secuestro y homicidio, tanto el caso de Cecilia Cubas como de María Di Bordón de Bernardi, de secuestro por el caso de María Di Bordón de Bernardi. Resulta, de acuerdo a las informaciones que tenemos, es que existía una causa abierta en el Ministerio Público de Ñemby. Esa causa era justamente por el enfrentamiento que tuvo Carmen Villalba, Alcides Oviedo, Aldo Mesa, con el que fuera jefe o subjefe de la comisaría de Ñemby, comisario principal Merardo Palacios, más otras dos personas. Esa causa, compañeras, estuvo cajoneada por muchos años porque era investigada dentro de un una fiscalía ordinaria, porque era por tentativa de homicidio contra los uniformados de ese procedimiento. Recuerdan que el comisario principal, Merardo Palacios, había contado que Carmen Villalba desciende del vehículo, que creo que era un Chevrolet azul, desciende del vehículo, se para enfrente de los uniformados con un arma automática, intentando disparar contra los uniformados, y su arma no le funciona, y ese es el momento que es detenida, al igual que Alcides Oviedo y Aldo Mesa. También habían arrojado granadas contra la patrullera de los uniformados que estaban en ese operativo, que eran, además del comisario Merardo Palacios, también estaban personal del Departamento de Control de Automotores. Por ese caso son convocados ahora ante el juez Camé para su audiencia de imposición de medidas, o 242, y ahora se inicia oficialmente esa causa que tiene 15 años aproximadamente guardado. ¿Qué pasó? Eran algunos fiscales que ya no están, los que estaban a cargo de esa causa en la ciudad de Ñemby. La nueva fiscal encontró un montón de expedientes, según la versión que tenemos nosotros, compañeros. Entre ellos, supuestamente, encuentra el expediente Carmen Villalba, Alcides Oviedo, Aldo Mesa, que además de tentativa de homicidio, había otras causas que ya prescribieron. ¿Qué pasa? Se lleva esta causa al fiscal Federico Delfino
entra ese expediente a un análisis dentro de la Fiscalía General y finalmente sale la imputación por tentativa de homicidio a efectivos policiales del hecho ocurrido en el 2004 en Capilla del Monte, específicamente el 2 de julio. Hablamos con la abogada de Carmen Villalba, que ya nos dijo que no es más la abogada de Alcides Oviedo ni de Aldo Mesa, porque le preguntamos también por la causa de Alcides, si cuando compurgaba toda la pena, y la misma nos dijo, ya no soy más abogada de Alcides Oviedo. Eso tendría que ver con una cuestión personal ya entre Carmen Villalba y Alcides Oviedo. Y lo cierto y concreto que nos dijo Daisy Rala, que supuestamente la causa de Carmen ya había fenecido, o sea, ya compurgó la pena por el hecho por el cual es imputada, ya está en medida de seguridad y ya está a punto de obtener su libertad cuando sale de la galera esta causa. Pero convengamos que si esta causa salía a luz al mismo tiempo que se hace el juicio por la causa que está compurgando pena, esos años de prisión iban a iba a cumplir al mismo tiempo. Sin embargo, ahora se inicia un nuevo juicio y tiene una expectativa de pena de hasta 25 años y se inicia toda otra vez un juicio y ellos con posibilidad de permanecer otra vez hasta 25 años de prisión en la Penitenciaría Nacional. Lo que nos decía la abogada Daisy Rala, compañeros, es que ellos fueron notificados ayer en horas de la tarde y bueno, ya ven el fuerte dispositivo que se tiene en este lugar. Prácticamente la calle Cacique de Lambaré está sitiada por efectivos policiales. ¿Pero por qué? Porque se tiene que dar cumplimiento a esta orden judicial, esta convocatoria del juez Hugo Camé, y tienen que venir los tres porque los tres están en esta causa de tentativa de homicidio, compañeros. Ahora arriba está Alcides Oviedo. Parecía que quería hablar cuando nos acercamos a él, pero vamos a ver qué dice una vez que salga y qué dice también Aldo Mesa, que todavía no ha subido. La primera en llegar fue Carmen Villalba. En salir la vimos con un estado físico impresionante. Yo la entrevisté en su momento antes de la fuga y ahora la vimos con un tremendo estado físico a Carmen. También en la imagen de su marido, ¿verdad? Ambos mantienen una figura envidiable, inclusive para mucha gente que tiene la misma edad, Blanca. Es decir, que algún tipo de actividad física también pueden estar realizando en los penales en donde se encuentran recluidos. Entre paréntesis, Carmen Villalba ayer se negó a hacer el censo de los sitios penitenciarios. El Tribunal Superior de Justicia Electoral tuvo que comunicar eso. Se negó Carmen Villalba a hacer el censo. Fíjate, gente, siempre un temple así, sí, duro. Incorrompible, te diría yo, su temple, ¿verdad? Bueno, estas son imágenes del momento del ingreso. Ahí está. También, por supuesto, el dispositivo que tiene que ver de seguridad, los medios de prensa cubriendo, nuestro compañero Anderson también por allí. Señora, te escuchamos. Sí. Bueno, te cuento que Carmen Villalba, cuando estaba antes de fugarse, en el 2004 la visitamos. ¿Por qué? Porque ella había pedido la presencia de la prensa porque estaban violando sus derechos humanos, porque habían puesto en aquel momento, ante una posibilidad de fuga, habían puesto rejas en el techo de la celda donde ella estaba, donde tenía televisión, tenía una cocinita y estaba sola. En ese momento ella nos contaba cuál era el día a día de ella dentro de esa pequeña habitación que tenía en la Penitenciaría Nacional del Buen Pastor. Ella nos contaba que su pasatiempo era la lectura y hacer gimnasia. Posteriormente ella también queda embarazada, tiene mellizos y recordás que bueno, había subido bastante de peso, tuvo inconvenientes durante su embarazo
Sin embargo, ahora vemos a una Carmen Villalba increíble, con un estado físico en estos momentos tremendo, muy parecida a lo que era el estado físico en aquel momento en que le hicimos esa entrevista, que finalmente cuando eso ella se fugó y posteriormente fue detenida en el 2004. O sea, toda la información de inteligencia que tenían de un posible plan de fuga, de que habían puesto rejas de hierro en el techo, en el techo de su lugar de reclusión, eran ciertos, porque finalmente ya terminó fugándose, pero lo que se presume que no fue por el boquete en el techo, sino por la puerta principal en aquel momento del penal del Buen Pastor. Y bueno, finalmente después fue encontrada en la zona de Capilla del Monte, donde tenían una casa, y sobre la avenida Manuel Ortiz Guerrero estaba la casa donde se hizo la famosa práctica de secuestro. ¿Recuerdan la práctica de secuestro para el secuestro de Cecilia Cubas? Y recuerdo que Aldo Mesa, cuando se le detuvo el 2 de julio en ese operativo encabezado por el comisario Merardo Palacios, él decía que era inocente, que eran perseguidos, que no tenían nada que ver con los secuestros. Sin embargo, meses después aparece el video de práctica de secuestro del caso Mayarit Gordón de Cecilia Cubas. Y aparece ahí Aldo Mesa siendo uno de los escopeteros para ese secuestro, y por eso también afronta proceso por el caso de secuestro de Cecilia Cubas, secuestro y homicidio de quien fuera hija del expresidente de la República, Raúl Cubas Grau. Y ahora, después de meses de estar esto cajoneado, años, hablamos de 15 años, son convocados por el juzgado, porque ya hay una imputación por parte del Ministerio Público en relación a ese caso, que muchas veces inclusive el comisario principal, Merardo Palacios, decía que por qué nunca fue a juicio oral el caso del enfrentamiento. Yo antes precisamente de ese contacto hablé con Merardo Palacios, justamente. A eso iba, Blanca, discúlpame que te interrumpa, y hablaste muchísimo de él, y es una persona que tiene, y en su momento tuvo muchísima información y participación también con respecto a lo que fue el hallazgo de Cecilia Cubas, las cuestiones que se vinieron después. Recuerdo que durante el gobierno de Lugo él fue reincorporado en filas de la Policía Nacional a cargo de la comandancia. Sin embargo, parecía inclusive que él podría ocupar un cargo. Sin embargo, ¿cuál es la situación del comisario ahora? ¿Él finalmente pasó a retiro? No, él necesita cargo, no le dan cargo. No tiene cargo desde la época práctica, hablamos del 2004, ¿verdad? Pero porque él fue reincorporado, ¿cierto? O sea, durante el gobierno de Lugo fue reincorporado en filas de la Policía Nacional. Ahora él tendría que obtener un cargo. Efectivamente, él necesita tener un cargo, porque si por 3 años no tiene un cargo, ya directamente tiene que acogerse a la jubilación. Porque recordemos que él era comisario principal cuando se da ese caso, y él tenía que ascender ya para ser jefe de comisaría. En ese momento, justamente le estoy enviando todas las documentaciones pertinentes de ese caso, cuando él era ¿Fue de la comisaría jefe de la comisaría Ñemby. Sí. Y estaban haciendo un trabajo de vigilancia. Y justamente también, misma comisaría, que era la jurisdicción donde se encuentra la Casa del Horror del barrio Mocayatú de Ñemby. Así mismo, entonces esa es la situación del comisario. ¿Él podría eventualmente volver a ocupar un cargo en la Policía Nacional? Eso ya dependería de las autoridades nacionales más que del comandante. Ya es una decisión política, y el comisario Merardo Palacios lo sabe. Lo sabe, sí. Hace mucho que viene administrando también esa situación, ¿verdad? Desde que fue incorporado. Pero recién hablamos con él. Sí. Y él nos decía... Bastante joven todavía el comisario Palacios. No sabía, me decía él. Le llamó la atención porque este es un caso que hace bastante tiempo él estaba aguardando que llegue a juicio oral, y por ser homicidio en grado de tentativa es que no prescribe. No prescribe. Y bueno, vamos a intentar posteriormente hablar cuando salga, porque lo vimos, Alcides Oviedo
con una cierta disposición para hablar con los medios de prensa. Y bueno, sinceramente, este operativo que vimos, ahora ya no está Carmen Villalba, pero recordemos que en Huirací, ¿recordás? En la casa de Alejandro Ramos, se había encontrado documentos en donde supuestamente Alcides Oviedo insistía a sus comandados para que hagan el Plan Cabará 1. Plan Cabará 1 para su rescate, les daba algunas alternativas. Y bueno, por eso que este es un operativo temerario, porque estamos hablando de traer a Carmen Villalba, Alcides Oviedo Brites y Aldo Mesa a un juzgado que ya ven, estamos hablando de no estamos hablando del Palacio de Justicia, donde se ingresa por el subsuelo. Estamos hablando de un sitio como el juzgado de Lambaré, que es una bomba de tiempo. Es un edificio pequeñito. Son apenas 3 pisos. Estamos viendo eso, Blanca. Estos 3 pisos, sí, ahí sobre claro, en estos 3 pisos tienen que estar en otro juzgado. La gente quiere entrar para sus respectivas causas. Sin embargo, bueno, esto por una cuestión de seguridad está absolutamente sitiada. Por una cuestión de seguridad, porque se encuentra. Ahí viene, permiso. De la ciudad de Lambaré. Quiere entrar, pero en este momento le van a retirar. A ver si Oviedo. Ahí parece que viene. Ahí viene. En este momento está descendiendo Alcides. Alcides, ¿querés decir algo sobre esta causa, Alcides? 15 años. Sacaron 15 años después de esta causa del enfrentamiento. Alcides, ¿qué puedes decir? Bueno, no quiere hablar. Hizo un cierto movimiento de labios, sin embargo, finalmente prefirió guardar silencio. Tendría que salir Aldo Mesa ahora. Sí, es el mismo gesto que hizo cuando ingresaba Blanca y que da a entender que existía una predisposición y aparentemente no. Ahí. Todos esperábamos que hable, sin embargo no habló. Y justamente cuando estábamos hablando de este dispositivo de seguridad, la primera en ser llevada es Carmen Villalba. Prácticamente se cerró en ese momento la avenida Cacique Lambaré y se llevó de inmediato hacia la zona del Buen Pastor. Se cerró en ese momento y la llevan en un itinerario que solamente ellos saben cuál era el itinerario que se estaba llevando. La gente no entendía. Sale Aldo Mesa. Vamos a ver. Todo está coordinado por la gente de la agrupación especializada. También ya vimos al uno de los jefes de la FOPE. Ahí le vemos al jefe de cuerpo, al comisario Ramón Agüero de la agrupación especializada y bueno, y a los comandos que están movilizándose. Entiendo que le van a llevar ya en estos momentos a Alcides Oviedo a la agrupación especializada y se tendría el mismo procedimiento que se tuvo con Carmen Villalba, que una vez que se presentó para su audiencia de imposición de medidas o 242, inmediatamente ya fue subida al vehículo del Ministerio de Justicia y ya fue llevada bajo un fuerte operativo. Acá estamos viendo, hay comandos de la agrupación especializada, que es lo que están aquí en este lugar, pero hay efectivos policiales que no estamos viendo directamente porque forman parte de este dispositivo de seguridad que se monta para el traslado. Estamos hablando de personas acusadas de terrorismo. Sí. Entonces, que justamente con respecto a su punto, Blanca, porque uno también entiende que a la gente le moleste que no puede subir a su audiencia o tiene trámites que realizar en el juzgado, pero hay que entender que estas no son personas regulares y que hay que destinarle todo el tiempo y la seguridad que sea necesaria porque, bueno, o sea, hay que precautelar otras cosas y no solamente que uno pueda o no hacer su trámite cotidiano, ¿verdad?
efectivamente, es una cuestión excepcional y yo creo que de alguna forma todo esto se mantuvo dentro de mucho sigilo justamente para evitar cualquier tipo de intenciones de rescate, cosa que la policía no puede dejar de pensar que esto pueda ocurrir, porque estamos hablando de personas peligrosas, estamos hablando de Carmen Villalba, que ya se fugó de un sitio sumamente seguro dentro del penal del Buen Pastor, una persona que arrojó granadas contra la patrullera de la Policía Nacional, contra uniformados, dispararon, que ya se ha demostrado innumerables veces que ella mantiene contactos con el grupo armado, da mensajes para esa gente, ella se considera una presa política y bueno, vamos a ver qué pasa ahora y qué reacción se tiene por parte de, vamos a llamarlo así, sus comandados. Qué caso complicado realmente porque, como bien decía Blanca, este es ya por el que comparecen ahora, es otro caso que no se pudo haber mencionado en aquel momento porque, bueno, si no, digamos que iba a perder también algún tipo de importancia y bueno, ahora se toma el tiempo para hacer esto y como bien decía Blanca, ya está cumpliendo todos los años allí en prisión, o sea, ¿qué pasa después, verdad? Bueno, y convengamos que tienen ellos otros casos, por ejemplo el caso en que Alcides Oviedo le pega a un juez. Carmen también, un caso en donde supuestamente golpean a guardia cárcel. La toma de rehén. Cuando hubo la toma de rehén. La única que hasta el momento se ha enfrentado a Carmen Villalba ha sido Blanca Rosa González, la detenida en Argentina. Otra peligrosa también. Que bueno, que le del mismo calibre. Una puñalada. Blanca Rosa González fue la única que se enfrentó, por decirlo así, entre fieras. Una lucha entre fieras, la mítica Blanca Rosa González, próxima a ser extraditada. Bueno, y estamos hablando de gente de máxima peligrosidad, peligrosidad y de hecho que ya no se tiene mucho acceso a ellos. Hablamos, no sé si ya tienen la nota con la abogada Deisy Irala. Ella nos decía que fue notificada ayer a la tarde. Este era un caso que después de este hecho, el 2 de julio del 2004, ellos tenían que ser convocados a la Fiscalía de Ñemby y posteriormente que corra este caso como para que ellos afronten juicio oral y público por el enfrentamiento con los efectivos de la comisaría de Ñemby. Sin embargo, esto quedó dormido porque quizás la causa por la cual era investigada, la de secuestro, homicidio, era más importante. Lo cierto y concreto es que hubo un hallazgo y ahí se encuentra esta carpeta y entra en auditoría, nos confirman, entró en auditoría y una vez que entró en auditoría se encontró que había causas que ya habían prescripto dentro de esta carpeta, perdón.